Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en un camino de escucha cotidiano y en estos días, en Pascua, con el evangelista San Juan. Hoy, en el capítulo 6, versículos 52 al 59. Vamos a escuchar el texto que nos trae hoy la Escritura. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba enseñando en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia en este viernes tercero de Pascua del Espíritu Santo, que es quien nos ilumina. Jesús ha dicho que sus palabras son espíritu y vida. Y es el Espíritu Santo es el que hace, que nos permite, el que con un don suyo nos da la fe que hemos recibido del bautismo, y es el que permite conocer las realidades espirituales, para no escandalizarnos como los de Cafarnaúm cuando escuchaban este discurso. Pidámosle a Él que comprendamos su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu fuego, con tu palabra, que tengamos la certeza, la fe, la claridad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de la necesidad de nuestra alma de alimentarse de su cuerpo y de su sangre, reales, en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor allí presente en el sacramento. Que podamos vivir en Jesús, porque comer su carne y beber su sangre es habitar en Él y Él en nosotros. Que tengamos esta certeza, Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué dice el texto entonces? Capítulo 6, versículos 52 al 59. Volvemos varias lecturas, 3, las que sean necesarias. Miramos los detalles que trae hoy un discurso que hemos venido escuchando todos estos días. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando Jesús les ha dicho es que la carne que Él va a dar es su cuerpo para la vida del mundo? ¿Cómo reaccionaron ellos? Con una pregunta pues de más o menos de escándalo. Jesús vuelve y les dice, en verdad, les vuelve a clarificar sobre qué está hablando. ¿Qué pasa si no comen? Y Él está mostrando una idea allí clara, pero es una idea que tiene una realidad espiritual. ¿Por qué lado la están comprendiendo ellos? El comer y el beber, ¿qué produce en el que lo hace? ¿Qué pasa en orden a la resurrección? ¿Qué pasa? ¿Su cuerpo y su sangre son qué? ¿Y qué habla de habitación? Allí. Vuelve a explicar el pan bajado del cielo, en qué sentido y con qué comparación. ¿Y cuál es la referencia final pues del texto? Miremos los elementos, los detalles, todo para que comprendamos lo que la palabra dice y nos lleva a lo que la palabra hoy mueve en nuestros corazones con esta fuerza de Dios, el Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros. El texto sigue trayendo, en el segundo momento lo que nos dice hoy la palabra es,
Se están escandalizando los que lo escuchan en la sinagoga de Cafarnaún, porque Jesús quiere llevarlos a algo que para ellos es incomprensible todavía, y es que su cuerpo y su sangre van a ser verdadera comida y bebida. Él, para nosotros hoy, con el tiempo comprendemos lógicamente la presencia real en la Eucaristía, porque comprendemos que sus palabras son espíritu y vida. Y en ese orden de ideas comprendemos que no es que se les esté invitando a ellos ni a nosotros a algo que ellos llegaron a pensar, bueno, ¿cómo así? Como un canibalismo, pues no comprendían. Pero como en los corazones de ellos Jesús había leído que muchos estaban embotados, es decir, tenían intenciones de seguirlo para que les llenara el vientre, y otros por curiosidad, y había explicado que el que viene a él el Padre se lo daría, porque el Padre ve en los corazones la fe. Y puede que haya algunos que pueden estar equivocados, pero tienen una buena y recta intención. Y en esos humildes de buena y recta intención se produce esa atracción del amor que veníamos hablando ayer, y los mueve a creer en Jesús. Y eso le da una capacidad de ir más allá y comprender que las palabras de Jesús son espíritu y vida, y por ende está dando una enseñanza que es espiritual, con una realeza, porque es que verdaderamente su cuerpo y su sangre van a quedar y se van a dar, pero son alimento para el espíritu también. Y va más allá de una limitación de los que pues se quedaron allí sin comprender, porque habían buscado a Jesús por otras intenciones, y se está dando un escándalo, y va a terminar donde muchos pues van a dejar a Jesús ahí. Pero Jesús va aclarando, y lo va dejando claro para usted y para mí. Tiene que ser parte de la meditación de hoy. En esas palabras que son espíritu y vida, ustedes y yo sabemos lo que contiene la Eucaristía, y a quién contiene, y a quién nos da, y a quién actualiza el misterio de la redención, pasión, muerte y resurrección de Jesús, para alimento de nuestro hoy. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estas expresiones de el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, es aquellos que se alimentan de Dios, quieren llenarse, saciarse de su presencia, y para ello ha dejado la Eucaristía, y para ello se ha quedado en la palabra, y la palabra nos nutre y nos prepara el corazón a recibirlo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces también comprendemos que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida para alimentar el ser de los hijos de Dios, para que verdaderamente podamos comprender cómo, así como Jesús vive por el Padre, quien come a Jesús vive por Jesús y por esta unión que tiene con el Padre en la fuerza del Espíritu. Y podemos comprender que verdaderamente es el pan bajado del cielo, muy distinto al maná, que fue algo muy bonito, pero fue algo caduco para un tiempo, ni solo para 40 días, ni para 40 meses, ni para 40 años, ni para 40 siglos. Lo de Jesús es para siempre. Su alimento es de eternidad, porque Dios nos ha dado un alma que tiene principio y no tendrá fin, porque tiene un soplo de amor que lo único que lo mata es apartarse de Él, y eso sí es grave, pues esa sí es la muerte para el alma. Pero Jesús ha venido para que todos tengan vida y todos tengamos vida, y se ha quedado como alimento, y eso es lo que quiere enseñar en la sinagoga. Es una enseñanza de una profundidad tan grande que los que llegaron con una intencionalidad no clara, espero hacerme comprender, no siguieron a Jesús porque creyeron con una rectitud de corazón, sino por otras intenciones, pues se defraudaron. Y Jesús ve que muchos se defraudan, y después tiene que terminar diciendo, y la verdad aquí uno, como quien dice, de los que se quedó también es un demonio. Y ahí se da como una especie de purificación de los que verdaderamente lo van a seguir con rectitud de intención. Entonces, ustedes y yo hoy en esta palabra, ¿con qué intención buscamos y seguimos a Jesús? Creemos que si lo recibimos, Él habita en nosotros, nosotros en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Hay una común unión, una comunión total con Dios.
Creemos en esta presencia real de Jesús en nuestra vida. Es una oferta de amor que se da en cada celebración eucarística, que primero se da en la liturgia de la palabra, para abrir el corazón y el oído, para recibir a Jesús. Y entonces, como verdaderamente es más que el maná, porque es un alimento para siempre. Que ustedes y yo hoy podamos comprender las palabras de Jesús, que son espíritu y vida. Estos que llegaron con una intencionalidad de llenar su vientre, pues se encontraron con algo que no comprendieron. Claro, y uno puede decir con el tiempo, no, sí, claro, les costaba, pero el que tenía recta intención comprendía. Y se quedaron los apóstoles. Pedro dirá algo muy bonito que vamos a escuchar después. Y se quedaron otros de los discípulos. Y creyeron. Y los que perseveraron vieron que Jesucristo es el gran signo del Padre. Constataron que seguir a Jesús es verdaderamente haber encontrado el tesoro. Es responder a una fe donde Dios había puesto una fuerza de atracción en el amor y donde vio buena voluntad, pues aquellos que tenían buena voluntad se pudieron quedar, pudieron permanecer, pudieron estar. Hoy, ante un mundo que seguramente seguirá dando muchas propuestas y que le parece como una locura seguir a Dios o tener tal criterio de fe o lo pone por allá como en otro lugar como minusvalorado, resulta que ustedes y yo tendríamos que tener esta fuerza de los que se quedaron en este discurso y tendríamos que tener la capacidad de explicarle a los demás qué es lo que pasa en la Eucaristía, con palabras de espíritu y vida, con fuerza y con unción, que podamos comprender verdaderamente como si Jesús vive en el Padre y nosotros recibimos a Jesús, vivimos con la inhabitación trinitaria. Y es una fuerza que se nos ha dado del bautismo. Y no se puede quedar como algo desconocido, sino que esa fuerza de atracción de la que hablábamos tiene que llevarnos a comprender cada vez más a Dios. Y sí, Dios nos sobrepasa, pero el humilde y el sencillo va recibiendo la revelación de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los soberbios y se las has revelado a los sencillos. Puede pasar en esta misma situación de aquellos que no comprendían, porque si se fueron llenando como de rabia, de soberbia, fueron criticando a Jesús, se les olvidó el gran signo de la multiplicación de los panes y de los peces y muchos otros signos, y no fueron más allá de las palabras de Jesús para no juzgarlo en ese momento y de no comprenderlo y de dejarlo, porque no había llenado ciertos intereses propios que tenían algunos allí. Que ustedes y yo podamos dejar nuestros intereses a los pies de la cruz. Aquí atrás tenemos nuestra cruz gloriosa donde Cristo ha resucitado. Que podamos poner el corazón a sus pies. Tener fe es tener una buena voluntad donde el Padre encuentra un terreno donde permitirle al alma que tenga esa fuerza de atracción y podamos llegar a Jesús y por Jesús vivir en Dios, porque el recibirlo en la comunión es verdaderamente alimentarnos del cuerpo de Dios, del enviado que ha tomado condición humana para decirle al mundo: no mueran más de inanición, no mueran más de tantos alimentos nocivos que tienen, no estoy hablando solo de los del cuerpo, sino de aquello que pensábamos que alimentaba el alma y el mundo se llenaba de tantas cosas y resulta que Dios les dijo: llénense de mí, aliméntense de mí, he dado la vida por ustedes, he dado como la uva ha sido así prensada, así el cuerpo de Jesús ha dado su sangre. Y su cuerpo se ha entregado y ha sido molido también, si lo podemos hablar así, entregado y clavado en la cruz por un amor a los hombres. Que ustedes y yo hoy podamos comer de este pan, habitar en Jesús, vivir en Él. Y no dejarnos quitar esta fe. Y aquí hubo una lucha entre los que se quedaron y los que se fueron, ustedes y yo. ¿Qué vamos sintiendo en el corazón? ¿Nos queremos quedar con Jesús? ¿Queremos permanecer en Él? ¿Queremos que Él habite en nosotros, Dios uno y trino? Y para eso entonces, ¿cómo responder con la fe?
cómo vivir en Él y para Él. Que podamos verdaderamente comer su carne y beber su sangre. Y no solo por allá el domingo si puedo, porque uno no dice voy a comer por allá cuando pueda. El cuerpo le pide alimento. El que quiere vivir en la fe necesita alimentarse de Jesús, Eucaristía. Necesita escuchar la palabra. Necesita vivir en una comunidad que lo anima y que a la vez participa de ella y recibe fuerza para seguir el camino donde 2 o 3 ahí se reúnen en el nombre de Jesús. Ahí está Jesús. Pues cuánto no más en la iglesia en general, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras familias, los que rezan unidos el rosario. Allí está la presencia de Dios y alimenta los corazones de aquellos que creen. Y el mayor alimento en Jesús, Eucaristía. Que podamos hoy comprender en este viernes que es pascual, pero vemos a Jesús que ha resucitado, que murió en la cruz, y que podamos comprender esta inhabitación trinitaria, esta comunión de los que lo reciben en su cuerpo y en su sangre y comprenden su presencia real en la Eucaristía. Que no haya cegueras en nosotros, que no haya rebeldías como los de estos, que sí, puede ser un tema muy difícil de comprender, pero la mayor rebeldía era el orgullo y la búsqueda de Jesús con una motivación que no era clara. Dios lee los corazones y quiere que todos los corazones así tengan imperfecciones y pecado, pero tengan por lo menos algo de buena voluntad donde Dios pueda sembrar esa semilla enraizarse y ahí mismo el alma empieza a subir y a comprender estos temas que son de espíritu y vida. Que ustedes y yo seamos de esos. Porque el mundo ofrece muchas cosas que va sembrándose en el corazón y que hacen que no se comprendan los llamados de Dios, el paso de Dios, el Dios que se da como alimento y como comida. Y entonces cuando se van sembrando tantas raíces que terminan siendo vicios y pecados capitales y separación de Dios, pues vamos siendo como aquellos que no comprenden las palabras del Espíritu. Que sea todo lo contrario. Antes la diferencia es que para eso hacemos la lectura orante todos los días. Y esto nos lleva a la Eucaristía. ¿Cómo verdaderamente estamos viviendo? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque quien come tu carne y bebe tu sangre habita en ti y tú en él. Eso queremos para nuestra vida, Señor Jesús. Hoy comprendemos tus palabras que son espíritu y vida. Enséñanos a vivir en ti y a no llevarnos tanto de tantas invitaciones que nos separan de ti, que nos vuelven como incomprensibles tus palabras, como pasó con aquellos que te abandonaron en la sinagoga de Cafarnaún. No permita, Señor, que jamás nos separemos de ti. Amén. ¿Cómo llevar esto a la vida? ¿Cómo permanecer en Jesús? ¿Cómo amar la Eucaristía? ¿Cómo comprender más su presencia allí? ¿Cómo comprender estas palabras de Jesús que son espíritu y vida? Esa es una respuesta para cada uno de nosotros hoy. Gracias por las palabras que colocan y el eco al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.